la conectividad de hoy. Hoy haremos algo especial, Lois. Ya te hablo, ya te le doy la palabra. Hoy haremos algo especial. Por ahí tipo 8:30, vamos a hacer un trabajo en salas de grupos. Hoy vamos a hacer un ejercicio especial para que podamos interactuar. Será un procedimiento. Entonces, habíamos quedado en, bueno, habíamos fortalecido los conceptos relacionados con la clasificación de los accidentes de trabajo. Ya habíamos mirado lo de las causas básicas y las causas inmediatas. Habíamos comenzado a tocar lo del tema de enfermedades laborales. Ahora voy a mostrar algo de normatividad relacionada con ella y luego cómo eh, se debe hacer la calificación o cómo es el procedimiento de la enfermedad o la calificación de la enfermedad laboral. Son para proceder con nuestro ejercicio. Lois, tienes el micrófono habilitado, lo escucho, lo escucho. Buenas noches, compañeros ¿Cómo y estás? compañeras, y a usted, profesor, sino que en un grupo de apoyo de líderes HSQ, hoy tocamos una noticia de un accidente de trabajo. En un supermercado estaban realizando la labor de limpieza de la fachada y un visitante sufrió un accidente, o sea, le cayó una teja o algo. Era que El visitante. al visitante, sí, no a los trabajadores, sino al visitante. Era que estábamos discutiendo en el grupo sobre cuál había sido la causa o cuál sería la ley en la cual el visitante se podía amparar, o sea, muchas causas o factores para resolver o defender ese caso. Entonces, por eso lo traigo a colisión a ver usted qué me puede No, él debe iniciar un sobre proceso esta ley. civil. ¿El accidente ocurrió por qué caso? ¿En la persona que le cayó encima o qué le pasó? Lois, Arley, ¿a la persona le cayó encima algo? ¿Qué le pasó? Está hospitalizada la persona que le cayó la teja. Mire, Lois, lo que pasa es que ahí ya debe iniciar es un proceso de reparación, un proceso civil, en donde se demande el daño emergente y el lucro cesante a la organización, producto de la falta de gestión de los riesgos. Ya, eso es todo. Dependiendo lo que el término de la incapacidad y demás que se le dé, él debe iniciar un proceso civil contra la organización, demandando pues el daño que le ocasionaron. Ahí no hay nada más que hacer. Porque que digamos que tenga que ver con un tema laboral, no porque es un visitante. Sí, Profesor, una pregunta, pero nosotros ahí como encargados o como inspector de seguridad o coordinador del lugar, ¿cuál sería el deber proceder? Me imagino que prestarle la primera atención y dirigirlo a un centro médico. sí, sí, la parte del servicio médico y la primera atención, el tema de primeros auxilios. No hay más que hacer. Nada más, o sea, ya el tema del daño que se le ocasionó por parte del tercero, sin investigación, ya eso sí va en un Eh, proceso de litigio, pero pues no más, o sea, no hay nada más. Ahí ya es el señor juez el que debe determinar, o de pronto una posible conciliación por los daños, pero seguramente hay que esperar también eh, que se le dictamine cuál fue el daño que le ocasionó a la persona, cuál fue el tiempo de incapacidad que tuvo. Si, por ejemplo, si producto de esa caída de la teja, él perdió la movilidad del brazo o de un brazo, o de un pie o algo por el estilo. Entonces, ahí eso es un tema, digamos que ya netamente compete a un proceso de civil de litigio y no hay nada más que hacer. En esa parte no hay nada más que hacer. Seguramente le van a pedir información a la organización sobre el manejo de los riesgos y demás, y sobre si se habían identificado esas situaciones en la teja. Hay que mirar el porqué. Seguramente también va a iniciar una investigación interna, pues ya es por parte del proceso judicial, pero ya nada que, o sea, por ahora
no hay nada que hacer por parte del profesional, sino de pronto tener claros los documentos del análisis de riesgos, de las inspecciones que haya hecho y demás. El tema, Sería digamos, como- de Profe, la pero esto es, o sea, como profesional, ¿yo qué hago? O sea, aconsejo a la empresa de que tiene que responder por el tema de la atención médica y la Sí, incapacidad. sí, claro. Sí, eso, no, lo que pasa es que Que hay como cierta actividad lo que usted me, lo que usted económica me en dice, déjeme un segundo, lugares ceros. Darwinson, lo que usted me dice que, por ejemplo, de que aconsejarla que responda por la incapacidad médica, sí, es el deber ser. Eh, bueno, ahí lo que pasa es que primero la instancia va a cubrirlo en su gran mayoría la EPS porque inicialmente es un accidente, ¿no? Ya después de eso ya se va a determinar es el daño emergente y el lucro cesante, o sea, cuánto le costó a la persona del daño que le ocasionó esa caída de la teja y la indemnización por el daño emergente, por el daño que le hizo, porque vuelvo y les digo, puede ser que la persona por ejemplo, le cayó la teja en la mano y perdió la movilidad de la mano y resulta que la persona era una persona prometedora en la guitarra y con la mano que le cayó, que perdió la mano, la movilidad de la mano, perdió una carrera prometedora en la cual posiblemente iba a ganar un Grammy por el manejo de la guitarra. Entonces ahí toca mirar en un proceso civil. Sí, eso es contra un proceso civil. Ahí toca mirar el daño emergente y el lucro cesante que le ocurra a la persona y pues el de lo que conllevó o los gastos que conllevó a la hospitalización. Marta, Buenas noches para todos. Tengo una pregunta, profe. Si la persona iba en representación de alguna empresa o fue solito por sus propios medios, ¿ahí no sería accidente de trabajo? solamente la parte, bueno, si de pronto ella iba a hacer una actividad laboral, sí. Ok, digamos que la empresa, no sé, no sé que yo, de pronto la envió a llevar un documento allá a la oficina que necesitaban que se Sí, entregara eso. ya es otra cosa. Ok, listo. ¿Y ahí cómo sería la responsabilidad? Porque la ARL le puse el... Ella va a investigar, se va a hacer la investigación y la ARL, y igual, o sea, se va a hacer el inicio del proceso médico laboral para determinar la pérdida de capacidad laboral y así se determina la incapacidad, perdón, la pérdida, la indemnización. Ujú, listo, por parte del accidente, pero la empresa aún así, donde se generó el accidente, tendría que pagarle la responsabilidad civil por daño Sí, emergente y lucro sí, cesante. sí, señora, pero no tendrían. Inicialmente respondería por la parte primaria. No tendría porque yo sería mentiroso si les digo no. Es que lo tendrán que pagarlo. No, puede ser que en el procedimiento, en el proceso judicial, en el proceso litigioso, perdón, eh, paguen, como puede ser que no. Pues, o sea, no podría decirle porque eso tiene muchas, ahí, Digamos, si el caso fue porque, digamos, en el tema del aseguramiento, del control de los peligros, la empresa donde la persona iba a hacer la visita no tenía, digamos, esos controles establecidos y no habían visualizado ese riesgo, ¿qué responsabilidad le cabería a esa empresa? por eso. Gracias. Si se llega a determinar por parte del señor juez o el administrador de justicia que la persona realmente, que la organización fue negligente, Ujú. ahí sí, ¿sí? ¿Qué profe, puede pasar? Ahí puede pasar muchas cosas. Yo sería mentiroso si les digo, profe, bueno, sí, esto y Porque esto, porque puede ser, porque es que realmente nosotros tampoco estamos obligados a lo imposible. Y recuerden que los riesgos son, digamos que las podemos hablar que los riesgos son dinámicos. Entonces, no, por más sí, que usted pero quiera, digamos en un caso hipotético, como se hace en las construcciones, que no hacen una señalización teniendo en cuenta la grave, digamos, hablando ya la gravedad de la de compañera, Newton, bueno, ahí se pues le van puede a pagar caer. el lucro cesante, entonces le van a pagar el daño emergente y el lucro cesante, entonces van a decir, Ujú. bueno.
la persona estuvo incapacitada tanto tiempo, los gastos médicos que incurrió fueron tantos, resulta que por ello la persona perdió la movilidad de la mano y vuelvo y les digo, puede ser que la persona por eso resulte con una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, entonces se va a pensionar. Resulta que también a eso asúmele que la persona era una persona joven, tenía 20 años, entonces eh, la persona tenía 20 años y resulta que era un guitarrista emergente que tenía mucho talento y que posiblemente en un futuro iba a ganar un Grammy. Entonces comienzan a estudiar todo eso para realizar el pago de la parte de la parte emergente. Entonces ahí toca esperar. Luego le digo, ahí sí toca esperar porque determinar y decirles una cuantía o determinar y decirles sí, es culpable. No lo podría decir porque vuelvo y les digo, las entidades no están obligadas a lo imposible. Puede ser que resulte que la teja en ese momento hizo un vendaval, puede ser, o sea, yo pues, me estoy haciendo un ejemplo. En ese A momento hizo ver. un vendaval y fue durísimo el vendaval Ujú. y Sí, 30 ocasionó que la teja gracias. se desajustara y ocasionó el accidente. Entonces, pues, en la organización, cómo va a tener cómo va a tener identificado ese tipo de riesgos? Porque pues ese riesgo no existía o no existe en ese momento porque pues una teja, en ese caso fue un vendaval, pues obviamente sería muy difícil, ahí sería sería pedirle lo imposible a la organización. Entonces, pues eso sería un proceso civil, se tiene que determinar de pronto la negligencia de la empresa, se tiene que determinar de pronto que debido a esa negligencia de la empresa, la persona sufrió un daño mayor, pero pues, yo no le puedo decir la verdad. Si realmente le van a pagar o le van a indemnizar o realmente va a salir pensionado, no puedo hacer. Eso ya es en un proceso, va a ser una investigación. En la investigación se determina si hubo fallas en la organización o no, pero inicialmente, pues, la atención médica, porque fue un accidente. Como vuelvo y le digo, puede ser que la teja, había un vendaval en ese momento, hubo un vendaval en la mañana y aflojó la teja, no sé, y pues eso causó el accidente, o un Listo, rayo, profe. o Pero, algo, pues ese es pero, un tema ya fortuito, y ahí sí no hay nada que ujú. hacer. Sí, pero entonces la empresa, digamos, por la que venía el señor, sigue haciendo la investigación hasta Sí, que pueda, hasta que se dictamine el fallo y ahí sí se determine a quién le sí, corresponde pagar sí, hacer la la investigación. responsabilidad. Hacen la investigación, hacen los reportes correspondientes. El médico que lo atendió o la EPS que lo atendió debe iniciar el proceso médico laboral, determinar en el proceso médico laboral a futuro, determinar si hay o no pérdida de capacidad laboral y si la hay, pues si tiene una pensión o se le da una indemnización. Pero eso ya es un tema aparte. ¿Listo? Bueno, ¿listo? ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere agregar algo? Profe, buenas noches. Buenas Bueno, noches. supongamos que es una tienda de cadena, ¿no? Éxito de uno. Y subcontrataron a otra empresa X a realizar esa labor. Y aconteció lo que cayó una teja, hirió a la persona, le cortó un dedo, está en UCI. ¿Ahí cómo procedemos nosotros o qué? Igual, Porque igual, porque es con que, la les empresa que digo, nosotros subcontratamos, pues, quiero que me ahí, hagan, ahí porque la nosotros empresa inicial subcontratamos debe dos hacer la veces. investigación. Perdón, las dos deben realizar la investigación, tanto el que contrató como el contratista. Ajá. Sí. Y ya esperar el resto. Esperar el resto de Las demandas, pues. sí, lo que venga en el proceso de litigio. Bueno, Bueno, lo que pasa es que le voy a explicar algo. El lucro cesante es cuando usted, digamos que tiene una pérdida de ingresos o recursos, o sea, dejó de trabajar, ¿ok? A consecuencia de que le pasó algo. Entonces, por ejemplo, resulta que, vuelvo y les digo, lo que les dije del daño de que la persona no pudo volver a tocar la guitarra y era un experto en música y que iba a hacer, entonces se determina
los años de vida de la persona, entre más joven, más le pagan, para que tengan claro. Comienzan a determinar en ese peritaje lo que la persona se desarrollaba o venía desarrollándose, y hacen un análisis y así se determinan eh, ese punto, o sea, lo que la persona dejó de ganar por ese daño que le ocasionaron. O sea, por ejemplo, Marta iba en la moto, una persona la atropelló porque iba ebria y resulta que Marta era una bailarina experta que iba a ganar o que ganó un contrato con Shakira, que le iba a pagar alrededor de $1 millón mensuales y que ya iba ¿a qué? A recoger sus cosas para irse a trabajar. Entonces, debido a eso, es que se comienza a hacer el análisis, el estudio, los peritajes, y se determina cuánto pudo Marta ganar durante ese periodo de vida, debido a que, pues, debido a ese accidente no pudo volver a realizar esa actividad, por eso se llama lucro cesante, ¿verdad? Y el daño emergente, pues, tiene que ver con el tema eh, de los gastos que incurrieron. O sea, por ejemplo, que producto de ese accidente usted tuvo que visitar a un ortopedista que no había en Colombia y que le tuvo que viajar a Estados Unidos y que debido a ese viaje a Estados Unidos usted se gastó $50.000 en el desarrollo de sus procesos y demás, y de su rehabilitación, ya que la EPS que usted tenía solamente le cubría hasta cierto punto y ya, eso es el daño emergente. Sí, el daño emergente. Sí, eso es más o menos el daño emergente y el lucro cesante, y eso es lo que ustedes pelean en caso de que un tercero perdón, no tanto pelean, sino buscan en su indemnización. Pero eso es a través de un proceso litigioso, se determina la persona cuánto pudo dejar de ganar, cuánto fueron los gastos médicos o lo que tuvo que, digamos que incurrir para sostenerse mientras estuvo en su recuperación, o si no. O sea, eso se lo envío. ¿Listo? Profe, ¿cuánto es lo que dices tú de si es joven? O sea, Ah, claro, ¿cómo entre fue? más joven más le pagan, porque eso se calcula por la calidad, ¿A qué edad? digamos, por el tamaño, sí, digamos que ay, eso se llama, la La esperanza de expectativa vida, de vida. Expectativa de vida. la expectativa de vida, la esperanza de vida que tiene cada uno. Entonces, por ejemplo, se Mm, supone que en Colombia está como en los 80 años, alrededor de los 80 años. Ah, 75 para las mujeres, 75 para los hombres y 80 para las mujeres. bueno, sí, sí, más o menos alrededor de 80 años. Entonces, así es que se calcula de la expectativa de vida. Entonces diría, no, esa persona pues iba a ser una bailarina experta que supuestamente iba a ganar $1 millón durante 10 años porque firmó un contrato y así se comienza a determinar. cuando ya haya un contrato. Claro, entre más joven, más le pagan, porque no le van a pagar a una persona de 20 lo mismo que le van a pagar a una persona que ya tiene 57 años o tiene 60 años, que ya su expectativa de vida es menos y usted ya se supone que si tiene 70 años ya está pensionado, entonces no tendría mucho, digamos que no tendría mucho, mucho lucro cesante. Usted, pues básicamente a los 70 se supone que ya usted ya no, pues, no es apto para la actividad laboral, en teoría, ¿no? Sí, ujú. Perfecto, profe, gracias. ¿No? Bueno, entonces, claro, pero ya claro con este punto. Bueno, resulta que hay unas normas que nos dicen o nos rigen en temas de investigación y en relación a a la enfermedad laboral, que es algunas resolución como la 2400 del 79, por la cual se establecen disposiciones de vivienda, higiene y seguridad. También tenemos pues la ley 100, obviamente no podemos dejarla de lado. Tenemos nuestra ley 100, tenemos el decreto 1295, que nos habla de la determinación de la organización y la administración del Sistema General de Riesgos Profesionales, y nuestra resolución 1401. Estos son digamos que son parte de la normatividad, que más, ¿no?
tenemos la resolución 2346 del 2007, tenemos la ley 1562, que ya la hemos mirado bastante, tenemos el decreto 1352, que reglamenta el funcionamiento de las juntas de calificación de invalidez. También tenemos el decreto 1477, por el cual pues se expide el tema de las enfermedades laborales, las tablas que ya miramos. No podemos dejar de lado el decreto único reglamentario del sector trabajo, que es el decreto 1072, nuestro decreto 676, por el cual se incorporan las enfermedades directas a la tabla de enfermedades laborales y se dictan otras disposiciones, entre otras. Bueno, señores, ¿qué pasa? Cuando hablamos de enfermedad laboral, no de accidente, de enfermedad laboral, resulta que cuando un trabajador sufre una patología con sospecha de origen laboral, ¿ok? Inicialmente es una sospecha. Y en ningún momento nosotros podemos determinar o tener certeza de si es o no es una patología de origen laboral hasta que no se determine el respectivo dictamen. Entonces, existe esa sospecha. Pues, ¿qué pasa? Se debe iniciar primero el proceso como es, o el procedimiento como es. Se debe solicitar, pues, cita a la EPS para que el médico de la EPS o los médicos tratantes de la EPS determinen, diagnostiquen si esta enfermedad tiene relación con el trabajo. ¿Listo? Eso es inicial. Ellos comienzan a realizar su evaluación, comienzan a determinar y demás. Luego, el médico de la EPS comienza a solicitar a la empresa documentación para hacer la calificación. Entre ellos, un documento que seguramente se los van a solicitar y es muy importante, es el análisis del puesto de trabajo, porque ahí se puede determinar claramente la relación enfermedad con la actividad laboral. Una vez el médico de la EPS obtenga toda esa información, pues se entrega a la EPS y se comienza a emitir la calificación donde se determina el origen de la patología. En caso de que esta enfermedad sea calificada de origen común, pues entonces usted como trabajador, o nosotros como trabajadores, podemos interponer el recurso de apelación. ¿Para qué? Para que éste sea escalado y revisado por la Junta Regional de Calificación y realice una nueva calificación. Entonces, inicialmente el proceso lo adelanta la EPS, donde su médico, cuando se va por primera vez a su cita, usted dice, no, es que me están doliendo los brazos o las manos y comienzan a determinarse que eso es producto posiblemente de las vibraciones, de las maquinarias en las que usted trabaja. Entonces, el médico, por la parte de la EPS, le solicita a la organización ciertos documentos, entre ellos, el más importante, para mi caso, o para mi concepto, es el análisis de puesto de trabajo. Posterior a ello, se inicia el proceso de calificación o de revisión y de determinación de origen. Allí, la junta de la EPS determina y notifica a las partes, ¿no? Notifica a la ARL, notifica a la persona encargada, a la persona pues, que le ocurrió el hecho sobre la junta. Y aquí es donde usted tiene la posibilidad de que, por ejemplo, le dicen no. Realmente es una enfermedad de origen común. Entonces usted dice, no, yo no, ¿cómo voy a estar de acuerdo con eso si es que me pasó trabajando? Usted lo solicita a la Junta Regional o lo solicita la apelación a la Junta Regional. Aquí la Junta Regional es la que determina ese punto. Y nuevamente se hace una calificación. Si el resultado de esa calificación también, pues, determinado por la Junta Regional, tampoco satisface al trabajador, digamos que definitivamente usted dice, no, le volvieron a decir que sí, que es de origen común. Entonces usted puede ir a un órgano de cierre, que es la Junta Nacional de Calificación.
en donde ellos ya determinan. Y eso también lo puede hacer la ARL, ¿no? Digamos que la EPS emite la calificación y la determinación del origen y la ARL dice no, realmente no es de origen laboral. Para mí no es de origen laboral. Entonces, se va y hace el proceso ante la Junta Regional y tiene los mismos, digamos que tiene los mismos pasos, si es para usted o es para la de él. Ahora bien, en el caso de que la enfermedad sea calificada como origen laboral, ya, de origen laboral, pues la entidad correspondiente emitirá el resultado del porcentaje de pérdida de capacidad laboral y el origen. Aquí hay dos cosas importantes. Cuando el porcentaje de pérdida es del 5 al 49% de origen laboral, recibirá una indemnización. ¿Ok? Creo que son hasta 100 salarios mínimos, si no me vaya la memoria. Dependiendo, pues, digamos que la pérdida. Pero creo que son hasta 100 salarios mínimos. Bueno, si ya es mayor, pues usted será pensionado. Ya usted tiene una pérdida de capacidad laboral de mayor del 49, será pensionado y en ese caso, la pensión, pues la asumirá la ARL. Lorena, bueno, entonces, ¿qué pasa? Mire, señores, a veces ustedes o nosotros trabajamos con temperaturas, o sea, con altas temperaturas y comenzamos a sufrir de reumatismo o de enfermedades de temas reumatológicos, ¿ok? Debido a ese cambio brusco de temperatura. Entonces, suponga que usted comienza con dolor en sus huesos, en sus articulaciones, al desarrollar esa actividad. Entonces, pues obviamente, ¿usted qué va a hacer? Pues ir al del médico. El médico de la EPS que lo trata a usted va a comenzar a mirar su diagnóstico. Él, en la primera cita no lo va a hacer, ¿no? Él va a comenzar a mirar su diagnóstico, va a ser como la puerta de entrada, el médico general. Este médico general le va a decir, no, váyase para donde el internista. Entonces el internista le va a solicitar una serie de exámenes médicos, exámenes de sangre tal vez, o algunos exámenes especializados diferentes. Si esa persona o el internista determina y dice, no, realmente esto tiene una causa reumatológica, vamos a donde el reumatólogo. El reumatólogo comienza, hace el estudio, hace el análisis y comienza a determinar realmente incapacidades sobre usted. Y solicitan ahí que inicien el proceso de calificación. Ya, sí, es el mismo. Ya, entonces comenzamos en ese ejercicio, se empieza a determinar, ya comienza la junta de la EPS, comienza a solicitar, venga, reumatólogo, deme su concepto, venga, entidad, regáleme el análisis del puesto de trabajo y demás. Con esa información, la EPS dice, bueno, si realmente la persona tiene una enfermedad huérfana, una enfermedad que se le desarrolló debido a en la exposición a frío y a calor o a las temperaturas extremas. Esto tuvo como resultado que se le comenzaran a deteriorar de manera acelerada las articulaciones, por ejemplo. Bueno. Entonces, la EPS saca y determina a través de ese dictamen el origen y el porcentaje de pérdida y notifica a las partes. Ministerio, la persona, pues obviamente el paciente y la ARL, porque es de origen, ahí dice que es de origen laboral. Entonces, hay dos opciones. Que la ARL acepte el dictamen y que usted también lo acepte, o que cualquiera de los dos solicite una apelación ante la respectiva junta. ¿Ok? Ante la respectiva junta. Ahí se realiza un nuevo dictamen. En ese nuevo dictamen
pasa y se determina lo mismo, origen y pérdida. No, se determina el origen, perdón, inicialmente. Se determina el origen, inicialmente se determina el origen. Ya en última instancia, cuando ya usted eh, ya digamos que en última instancia ya se determina, ya es por ejemplo cuando llega la Junta Nacional, usted ya diga, no, ya aquí perdimos, ahí sí se determina la pérdida. Aquí inicialmente se determina el origen y demás. Luego, si no se tuvo de acuerdo, que no, que es que esa enfermedad sigue siendo de origen laboral, entonces se va para la para la Junta Nacional. La Junta Nacional comienza a analizar el caso y determina o toma, digamos que un resultado, da un resultado. Ellos ahí dicen, bueno, sí, definitivamente es de origen laboral. Y ahí no hay nada más que hacer. Entonces, como ya es de origen laboral, se determina la pérdida de capacidad laboral y se indemniza o se paga o se pensiona para de contar. ¿Qué pasa también aquí? Cuando son accidentes, sí se indemniza. Cuando son enfermedades, están las dos opciones, o se indemniza o se pensiona. Pero eso también depende del mismo daño emergente o lucro cesante. Bueno, entonces ahí, hasta ahí va el ejercicio. ¿Qué pasa aquí? Muchas personas, cuando están haciendo este ejercicio de calificación, cometen un error, que no solicitan de inmediato, en la primera instancia, la calificación de la pérdida. Entonces se gastan todo el proceso. Se gastan el proceso en la parte de. No, es hay unas tablas que dicen hasta 100 salarios mínimos, creo que me acuerdo que son hasta 100 salarios mínimos, eso depende de el daño que se le ocasionó, del daño que se le ocasionó, eso depende. Bueno, entonces, sigamos. Yo se los envío, ahorita no lo recuerdo, pero yo se los envío porque eso también hacen un análisis, eso depende del análisis que hace, pero generalmente son salarios mínimos y de acuerdo a la pérdida de capacidad laboral que se tenga. Bueno, entonces sigamos. Muchas personas hacen eso, o sea, Profe, señora. tengo una pregunta. En el ítem 2 del procedimiento, digamos como los paso a pasos para determinar la calificación de la enfermedad laboral, tú hablas de de los análisis de puestos de trabajo. Yo veo que en muchas empresas, digamos, dentro de la solicitud de los documentos que tú hablas, veo que todo el mundo hace es inspección de puestos de trabajo, no análisis. ¿Ahí qué pasaría o se podría soportar con esa inspección de puesto de trabajo? No lo entendí. ¿Cómo así? En No el le- segundo ítem del procedimiento para la calificación de la enfermedad laboral, dicen que uno de los documentos soportes está el análisis de puestos de trabajo. Sí. Veo que muchas empresas, la mayoría, no he visto la primera, que hagan análisis de puestos de trabajo, ¿sí? Y pues es una gran diferencia entre uno y el otro. ¿Habría un riesgo ahí o una situación que ponga, digamos, como en riesgo la empresa al momento de calificar esa enfermedad laboral o qué pasaría ahí? ¿O sería Generalmente, valedero? generalmente lo hacen con apoyo de una RL, generalmente. Pero, ¿qué pasa? Ahí cuando usted diga, bueno, es que realmente el análisis de puesto de trabajo no me corresponde, o sea, no está bien. Entonces usted puede solicitar un peritaje externo y eso lo afecta pues, digamos que a su proceso. De hecho, toda esta parte eh, que ustedes están mirando aquí, como lo dice Marta, eso sí, se encuentra en el decreto 1507 del 2014. Yo no sé si yo se lo expliqué ya. Yo no creo que ya. No, venga, a ver. Déjenme mirar acá una cosa porque me parece que en la presentación yo les iba a explicar el tema del decreto 1507. Déjenme ver. Ah, sí, les voy a explicar, sí, algo leve sobre el tema
del decreto 1507, si aquí tengo algo. Sí, 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 lo voy a explicar un poco más adelante. Cómo es el tema, cuáles son las calificaciones, cómo es el tema de la calificación y demás. Bueno, señores, les cuento algo antes de continuar. Y les cuento que Julia Coronado me está manifestando que hasta hoy hay plazo para realizar, perdón, hasta mañana hay plazo para realizar el pago. Entonces, para que por favor se comuniquen con ella. ¿Listo? Para que por favor hagan el trámite con ella para los materiales y demás. Bueno, Marta ya habló, entonces nos falta Néstor. Señor Néstor, buenas noches. Profe, y Lorena también, y levanté la Ay, mano hace Lorena. rato. Sí, señora. Lorena. Lorena y Vale. Néstor. Eh, Profesor, muy buenas noches. ¿Me escucha? Bueno, sí, señor, lo escucho. Bueno, para aportar en el tema de hoy, lo que acaba de comentar nuestra compañera, siempre es importante que nosotros cuando se inicia el proceso de calificación, posible, siempre digo como posible, o presunta calificación de enfermedad laboral, siempre la EPS nos va a pedir una documentación, ¿sí? Un análisis de puesto de trabajo. Y es lo que nosotros les debemos de entregar. Entre la información más sesgada le entregamos nosotros, hay mayores posibilidades de que esa calificación no se vaya a dar, ¿sí? ¿Qué nos pasan a veces o me pasó a mí en la experiencia? Listo, hice el análisis de puesto de trabajo, y pasa que coloco por ejemplo una trabajadora, llevaba 8 años, 15 años trabajando, y llevaba con su patología de enfermedad de manguito rotador por barrido hace como más de 6 años. Y ella siempre iba al médico por enfermedad general, o sea, llevaba 5 años perdidos. Iniciamos el proceso y me pidieron análisis de puesto de trabajo, a mirar los exámenes ocupacionales y no presentaba ninguna restricción ni nada, ¿sí? Entonces, esa información, cuando la persona encargada de seguridad del trabajo no hace seguimiento de eso, a veces las calificaciones de enfermedad laboral se caen por eso, porque la información no concuerda con lo que yo voy a iniciar el proceso de calificación de enfermedad laboral. En los exámenes ocupacionales no aparece nada, la persona fue 5 o 6 años por enfermedad general, nunca inició el proceso. Entonces, a veces por ese desconocimiento tanto del trabajador y falta de interés de la persona encargada de esos temas, no lo hace, ¿sí? Y eso es lo que a veces suele pasar. Entonces, sí es importante, primero esos temas, cogerlos desde el principio y la información que le piden a uno, lo más preciso y conciso que uno tenga. Porque si me dicen análisis de puesto de trabajo y yo envío una inspección, pues lo van a recibir, pero cuando van a hacer el análisis en la Junta Regional, pues todo se va a caer. Porque entre más argumentos yo tenga, pues más fácil va a ser poder probar una posible enfermedad laboral. Y apoyando a otro que estábamos hablando, profe, aquí me parece una resolución que es el decreto ese ya no sé si pasa el 2644 del 94, donde está la tabla de calificación de pérdida de capacidad permanente parcial, que es del 5 al 49%. Que una persona, si le calificaron el 5, le indemnizan con 2 salarios mensuales vigentes de lo que gana la persona. O 49, cuando son 49%, por 24 salarios mensuales vigentes de lo que está la persona cotizando. Digamos, la persona está ganando 2 millones mensuales, le califican más o menos eso. Era eso, profe, muchas gracias. Listo, gracias, muy amable. Bueno, bueno, ya los compañeros nos aclaró. ¿Listo? Sí, deben ser, generalmente ser un profesional en seguridad y salud del trabajo. Ah, Lorena, señora, ¿cómo va? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Profe, una consulta. Tú estabas hablando ahorita hasta cuando la Junta Nacional decide que una enfermedad es de origen laboral, ¿sí? Digamos, Sí, ya está claro todo el proceso, ya llegó a la Junta Nacional dijo efectivamente, señores Aire, el empleador y trabajador, tu enfermedad es de origen laboral. ¿Sí? ¿En sí. qué momento o qué pasa después de eso? ¿Sí? ¿En qué momento se puede solicitar la pérdida de capacidad laboral? ¿O en qué momento después de que el dictamen está en firme y digamos que ninguna de las partes objetó? ¿Sí? Por Junta Nacional. ¿En qué momento se puede solicitar la pérdida de capacidad laboral? Cuando ¿O usted qué tiene más de pasa con el 120 días de trabajador? incapacidad. ¿Cuando tiene más de 120 días? Sí. Antes no, por decir algo. Yo soy la trabajadora y yo estoy enferma de, bueno, no sé, X enfermedad que se comprobó que era por el trabajo y sigo trabajando. A mí no me han incapacitado por eso ni nada, solamente que he consultado muchas veces, ¿sí? Y digamos que actualmente estoy recibiendo terapias y demás, ¿sí?
pero no estaba incapacitada, digamos, de una forma prolongada. ¿Mm? ¿Qué pasa ahí con ese dictamen o qué pasa con Nada, ese trabajador? nada, porque usted no se está demostrando que no tiene pérdida de capacidad laboral todavía. ¿Por qué? Ok, Porque si el médico le dice a usted, no, pues usted, por ejemplo, yo tengo hipertensión, ¿cierto? sí. Pero resulta que, aunque la hipertensión sí da incapacidad, o sea, sí da pérdida de capacidad laboral en conjunto cuando se hace integral, Ujú, eh, ahí no se puede iniciar un proceso, digamos que médico laboral todavía, ok, porque hay dos cosas aquí importantes. Primero, que se debe tener en cuenta, en el decreto 1507 lo dice, se debe tener en cuenta la mayor mejoría, ¿ok? Pues, por ejemplo, ujú, hablemos de enfermedades psiquiátricas o es del humor. Resulta que el decreto dice que como mínimo usted debe tener un año para ser evaluado, porque se supone que pues, casi para todas las enfermedades después de un año usted ya ha tenido o tiene su mayor mejoría. Entonces, cuando usted tiene su mayor mejoría, pues ahí es donde se dice, bueno, realmente esa persona sí quedó con secuelas. Por ejemplo, resulta que usted iba en su motocicleta, se estrelló, sufrió un accidente, entonces estuvo incapacitado 3 meses, pero resulta que después de eso le hicieron terapias y demás y usted recuperó completamente la movilidad, pues entonces obviamente ahí se podría decir inicialmente que no tenía una pérdida de capacidad, ¿verdad? ok, Ya, ajá, ya después de eso es que se determina si realmente la persona sí tuvo esa pérdida de capacidad, sí, o de discapacidad. Ya ujú, cuando hablamos de los 120 días, lo que pasa es que hay algo que sí es como no está tan claro en la norma, pero pues hay que mirar la parte de las secuelas. Se supone que si usted no le dan incapacidad, señores, es que usted puede trabajar. O sea, sí. por ahora la enfermedad no le está generando secuelas. Y eso lo En determina ese, el médico. ok, digamos en ese caso, cuando ya hay una calificación de origen, ahí lo que tendría que hacer es prestar todo ese servicio asistencial a ARL, ¿sí? De terapias, de mirar cómo recupera ese trabajador, ¿sí? Sí, sí, ¿Sería no, así? aparte de la EPS le van a hacer a usted todo el tema de recuperación para determinar su mejor recuperación hasta el punto de mayor recuperación que se tenga. Señor, Así la enfermedad haya sido calificada de origen laboral, ¿lo va a seguir atendiendo la EPS? sí, claro, la ¿Sí? EPS, sí, claro, sí, la EPS sigue cubriéndolo. O sea, sigue no calificándolo, sino no atendiéndole, porque obviamente esa es la parte, es que se encarga del tema de salud. Lo que pasa es que, como les digo, es que mientras ustedes no tengan incapacidad por más de 120 días o hasta 120 días, eh, usted podría hacerlo de voluntad propia. Se podría solicitarle la calificación, que porque, por ejemplo, usted tiene muchas enfermedades, entonces dice, no, ya se siente muy mal, entonces solicita una calificación integral, lo puede hacer ante la EPS o su ARL, no, sobre la EPS. Entonces la EPS comienza a estudiar su caso y mira, bueno, realmente su historia clínica tiene varias enfermedades, entonces vamos a hacer una calificación integral y ahí sí se puede determinar una pérdida por origen común, puede ser. Ya cuando es origen laboral, pues el resto. ¿Sí? Ok, sí, lo que pasa es que, pues bueno, tengo un caso de una trabajadora que ella está activa, ¿sí? En la empresa. Bien, Ella está activa en la empresa, lleva 16 años laborando con la compañía y tiene varias enfermedades a nivel osteomuscular, bien, ¿sí? tiene que Tiene hacerlo más o integral. menos 4 diagnósticos. Tiene túnel del carpo, tiene manguito rotador, tiene epicondilitis y otra que no me acuerdo en este momento, ¿sí? La trabajadora ha tenido de pronto sí incapacidades, pero no han sido mayores a 3 días y no son consecutivas. ¿M? Resulta que ella fue a la EPS abrió todo el proceso para iniciar su calificación de origen. Sí, En primera instancia, pues la Junta Regional dijo sí, efectivamente es laboral, se envió todo su análisis de puesto y demás, pero la ARL apeló en ese momento, ¿sí? sí, Después de esa apelación se fueron a la segunda instancia, que fue a la Junta Nacional, y la Junta Nacional dijo, no, estoy de acuerdo con la Junta Regional y efectivamente estas enfermedades todas son de origen laboral. Envió la respuesta a la empresa, a la ARL y al trabajador y no ha pasado nada más. O sea, su dictamen solamente pero dijeron porque que le era de dieron origen. porque le digo, porque le dijeron es que ahí o sea, el error, yo estaba comentando ahorita.
y aunque nos estamos saliendo un poco Ujú. del tema. En ese punto, el error está en que no hay una pérdida. O sea, no se ha solicitado por parte de la persona la calificación de pérdida, porque se determina pérdida y origen. Y Entonces ahí lo que se origen. calificó fue solamente el origen. Es correcto. Ajá. Sí, Ujú. sí, ahí se ¿Y determinó ahí qué solamente. se hace entonces? Pues debe Digamos, la solicitar la trabaja. pérdida de capacidad laboral, que le determinen la pérdida de capacidad laboral. Ya se sabe que el origen es de índole laboral, entonces se determina la pérdida de capacidad laboral. Y ahí sí se sabe cuánto, el tema de la indemnización o el tema de la pensión, por ya teniendo claro el origen. Ah, ok, perfecto. ¿Y más o menos, eso hay algún tiempo para solicitar esa pérdida de capacidad No, ya laboral tiene que después hacerlo de que ya, se... tiene que hacerlo ya porque ya le dieron el dictamen. Ok, ¿y cómo lo hace? ¿A través de una, hay algún Escrito, formato especial o una carta normal? no recuerdo bien, pero eso es un escrito, creo que se hacen a la, inicialmente nuevamente la EPS para que se termine la pérdida. La pérdida también se hace inicialmente a la Sí, EPS. sí, Ah, sí. ok, Y ok, listo. o al mismo, sí. Entonces, miren, es que ese es el error, a veces ese es el error porque, mire, eso me pasó a un conocido también. Él tuvo Ujú. todo Sí, ese proceso, y inicialmente nunca le dieron PCL, simplemente origen, se peleó el origen origen. porque se estaba peleando una indemnización. Ujú. Resulta que en el origen se determinó que era enfermedad común. Él volvió y apeló, solicitó una nueva recalificación, se fue hasta un tema de justicia ordinaria y demás, y al final fue de origen laboral, pero nunca hubo pérdida. Y resulta que cuando hicieron la valoración para terminar la pérdida de capacidad laboral, la fecha de estructuración, que ya más adelante les voy a explicar, eh, mm, le dijo que la fecha de estructuración se hizo hace como 10 años. Y pues la persona duró todo ese tiempo sufriendo sin tener digamos que una pensión. Entonces se tuvieron que pagar desde la fecha de estructuración hasta la fecha de que se hizo el dictamen, los salarios que dejaron de vengar. Ya, eso es todo. Eso fue todo. Pero entonces esa es la falla, que muchos continúan en esa pelea para determinar si hay o no pérdida, y al final lo hacen ya al final, pero ya cuando han agotado todas las instancias. Y pues, aunque inicialmente la empresa lo mantuvo con su salario y sus condiciones normal, pues fue un desgaste, porque ya se hizo Ujú. en primera instancia y en segunda instancia también, ya fue un desgaste. Entonces, pidan inicialmente la pérdida de capacidad laboral para que le determinen si usted tiene derecho o no a pensión. Si tiene derecho a pensión, de una vez reciba la pensión de invalidez y pídale al abogado que está llevando el caso que siga peleando el tema de la indemnización, pero al menos ya aseguró su pensión. Bueno, Gonzalo, Ujú. ¿tiene algo que decir antes de continuar? Porque tengo que continuar. Perdón, profe, qué pena, otra vez intervengo. Esa solicitud de calificación de pérdida se puede hacer aún si la persona no está incapacitada. ¿Sí, la qué, perdón? Si la persona no está incapacitada. Sí, claro. Usted puede hacer el origen, usted puede solicitarlo usted puede solicitar una calificación integral porque tiene varios diagnósticos y la EPS comienza a iniciar el proceso y ahí determina el origen y determina, pero usted tiene que ser muy claro desde el principio en esa solicitud que determinen origen y pérdida, porque si usted solamente solicita origen, le califican o le dan el origen. Y es que muchas personas solicitan mejor el origen. ¿Para qué? Para así saber el tema de la indemnización, pero nunca determinan pérdida. Entonces, de una vez hagan la pérdida y soliciten la pensión. Gonzalo, señor. Bueno, buenas noches para todos. El problema de los procesos civiles, judiciales, como sea, es que hay que agotar todas las instancias Sí, señor. para que se pueda llegar a dictaminar sobre el tema, que siempre piden hasta lo último. Entonces, Claro. pues, siempre hay mucho tiempo. Bueno, una pregunta, Pablo.
¿Qué pasa si en un caso, pues, extremo o de pronto por descuido, una empresa tiene el empleado, sucede un accidente, pero resulta que no tiene ARL? Igual, si tiene EPS, la EPS vuelve y determina el dictamen, determina el origen y demás. Y que en ese caso, pues como no hay RL, el que responde por sanciones, por indemnizaciones y demás en la empresa. Ahí Ok, no hay una gracias. aseguradora y responde por la empresa, sencillo. Bueno, se nos fue un poco largo. Qué pena, ¿puedo meter una cucharada ahí sobre el tema de la persona que Sí, necesita asesoría? Si sí, están Rubí. ubicadas, para la persona que necesita asesoría sobre el tema de lo de la incapacidad y todo eso, si están en la ciudad de Bogotá y necesitan asesoría con abogados y todo eso, podrían dirigirse a alguna casa de justicia. Si hay que, si no lo pueden resolver ahí ellos te dirigen, te dicen dónde puedes irte y si hay que hacer algún documento, ellos se encargan de redactarlo y ayudar pues en diferentes temas, tanto laborales como, digamos, domésticos. Gracias por el apoyo. Eh, bueno, última palabra. Bueno, listo. ¿Qué hora son? 7:20. 7:20. Sí, los consultorios jurídicos ayudan bastante. Los que no tienen recursos económicos para esto pueden hacerlo allí. Bueno, vamos a hacer algo. 7:20, tomémonos los 15 minutos de descanso y volvemos. Descansemos estos 15 minuticos. Regresamos aquí a las 7:32. Bueno, continuamos. Perdón, ya habilité el chat. Bueno, sigamos. Entonces, eh, la determinación de la capacidad laboral la determinan y obviamente lo califican, si es origen laboral, las siguientes entidades. Inicialmente, EPS, ¿ok? En algunos casos, posiblemente la ARL puede determinarlo. También los fondos de pensiones, pero en la primera instancia, obviamente las EPS. Las juntas regionales de calificación o de invalidez y la Junta Nacional en segunda, o sea, ya el órgano de cierre. Y por último, la justicia ordinaria. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que usted no está muy de acuerdo con esa calificación de pérdida y considera que le violaron sus derechos y considera que la Junta Nacional pues también emitió un dictamen erróneo. Entonces ya tiene que irse a justicia ordinaria. Allí, que en ese proceso de litigio, no de demanda, como lo quieran llamar, se determinan diversos factores para replantear la calificación de la pérdida. Y dependiendo las pruebas que se tengan y el peritaje que se tenga, es la justicia ordinaria quien ordena si es necesario una nueva pérdida de calificación, perdón, una nueva pérdida de capacidad laboral, pero teniendo en cuenta algunos conceptos que posiblemente no se tuvieron en cuenta en la primera calificación. Ya es muy complejo, ya cuando llega a justicia ordinaria es muy complejo porque ya tenemos que comenzar a determinar con peritos que realmente la calificación fue inadecuada. Estos peritos van a tener que ir obviamente, ante el juez y van a emitir su concepto. Entonces, aquí es complejo porque ya sí requieren básicamente tener los recursos necesarios para poderse, digamos que, discutirles ante la Junta Nacional. Pero en teoría o en general, en primera instancia, las promotoras, las ARL, los fondos de pensión y la Junta Regional de Calificación son como los primeros
la primera instancia o la parte regional. Ya la segunda instancia, Junta Nacional y la Justicia Ordinaria. Entonces, bueno, eso no lo quiero mirar, no quiere decir que si usted no está contento con esa calificación, no haga nada más. Usted puede hacer otros eventos, usted puede hacer otras situaciones. ¿Listo? ¿Qué quiero mirar aquí antes de continuar? Bueno, hay unas guías que nos hablan sobre la atención integral de seguridad y salud del trabajo basadas en evidencia. Se han emitido 10 realmente, que nos hablan sobre esa atención integral en relación a seguridad y salud del trabajo, que tienen pues obviamente un fin que es definir y orientar a los actores del sistema de riesgos laborales, Sistema General de Seguridad Social, en salud, los pacientes y ciudadanos para realizar actividades generales de prevención, vigilancia y diagnóstico y obviamente la intervención en el tema ocupacional. Estas guías exponen los pasos adecuados que deben realizar, el trabajador para prevenir y tratar las enfermedades más comunes. ¿De qué tratan estas guías o cuáles son estas guías? Nos hablan del asma ocupacional. Nos hablan de los trabajadores que están expuestos a carbonatos, a carbamatos y a órganos fosforados. También nos hablan de las personas que trabajan con bencenos y sus derivados, con la dermatitis de contacto laboral, el cáncer de pulmón relacionado con el trabajo, hombro doloroso relacionado obviamente con el trabajo, dolor lumbar inespecífico y enfermedad discal, la hipoacusia neurosensorial inducida por ruido en el trabajo, desórdenes musculoesqueléticos, sobre todo en los miembros superiores, el tema de la neumocosis. Entonces, esas guías lo que buscan es orientarnos sobre cómo debemos trabajar, sobre qué actividades debemos implementar para prevenir que ocurran este tipo de patologías. Ahora también se busca, obviamente, que las enfermedades como, ¿qué pasa? Una enfermedad de origen laboral o común, cuando es enfermedad, generalmente son enfermedades progresivas, ¿ok? Son enfermedades progresivas. ¿Ustedes qué piensan que es una enfermedad progresiva? ¿Qué creen que es una enfermedad progresiva? Que avanza, que continúa, que es degenerativa. Tiene el micrófono el compañero de Edel, tiene el micrófono habilitado. Tiene el micrófono habilitado el compañero de Edel y Gonzalo Mejía. A ver, profe, pues eso el mismo nombre lo dice, progresiva. Una enfermedad que poco a poco, o sea, va avanzando hasta llegar al degeneramiento total, parcial de la parte afectada. Lo que pasa es que la gran mayoría de las enfermedades que nosotros contraemos, a diferencia de pronto de algunas situaciones relacionadas con un accidente, son degenerativas. La gran mayoría de las enfermedades. Si hablamos de problemas de hipoacusia, generalmente esas pueden tender a progresar con el tiempo por el contacto que se tiene con el ruido en la organización. Si hablamos de un dolor lumbar específico, generalmente se puede deber a artrosis o alguna enfermedad de origen degenerativo, como algún tema de reumatismo, algún tema de reumatológico. Entonces, se ve, ¿no? El síndrome de carpio también tiene que ver con el tema reumatológico. El hombro doloroso también tiene que ver con deterioro en la parte del manguito rotador. Obviamente el cáncer.
También podemos decir que el asma también, entonces la mayoría de las enfermedades comunes, o perdón, enfermedades laborales o comunes que tenemos son degenerativas. Por eso, cuando no se diagnostican inmediatamente o no tienen una manifestación de síntomas o signos característicos, pues también influye el tiempo de exposición. ¿Qué pasa? Usted puede sufrir de asma inicialmente, que porque está trabajando en una condición de humedad, por ejemplo. Pero resulta que cuando la enfermedad comienza a demostrar esos síntomas, es cuando ya tiene un grado, ya sea menor o sea un grado de, de deterioro, ¿verdad? El tema de la hernia discal, ya cuando el dolor es muy intenso, pues ya la hernia, digamos que ya está un poco avanzada. Entonces, la gran mayoría de las enfermedades son silenciosas, ¿verdad? Son silenciosas, pasa igual con la hipertensión. Muchos nos dicen, bueno, es que me duele la cabeza. Sí, pero más de tomar una pastilla para el dolor de cabeza no hago más. Pero resulta que cuando eso se convierte en repetitivo, ya es porque ya la patología se está comenzando eh, a manifestar y ya ese dolor de cabeza no puede ser, no es un simple dolor de cabeza, sino que resulta que la tensión arterial se le está descontrolando un poco. Pasa igual con la diabetes, pasa igual con enfermedades como la gota o como la artrosis gotosa, que ya cuando usted comienza con ese dolor, eh, es que como ya usted ya ve que ya ha avanzado demasiado, entonces pasa esto. Lo que pasa es que cuando no se diagnostican de una manera clara y no se han identificado como son silenciosas, cuando vamos a dar cuenta, ya están en un grado muy avanzado. Gonzalo, ¿tenías algo que decir? Sí, profe. Bueno, yo soy retirado de la fuerza pública. Me retiré hace 19 años. Cuando me retiré, pues obviamente hicieron los exámenes De retiro. de rigor, sí, de retiro. Con el correr del tiempo me empezó a resultar un ruido, zumbido, como lo llama uno, un zumbido en los oídos. Tinnitus. Tinnitus. Sí, ajá. Ha ido aumentando. Fui al otorrino, me dijo que eso era irreversible, que eso no tenía solución, que me tenía que aguantar la enfermedad. ¿Qué podría hacer yo en ese caso? Lo que pasa es que con ustedes, ¿usted qué era? ¿Policía o soldado? ¿O la fuerza militar? Policía. Lo que pasa Obviamente, es, pues, porque yo, pues, o sea, mientras que estuve andando, pues, o sea, mantenía uno con radio ahí al pie del oído, porque tocaba así. claro, Es la forma de uno poder uno estar andando y estar pendiente de las comunicaciones. a ustedes lo rigen dos decretos, el 094 del Sí, 89 y otro decreto que es del 2000, ¿verdad? ¿Qué pasa? Cuando sí, ustedes se retiran, a ustedes les hacen una junta de retiro donde lo evalúan de manera supuestamente integral. Se supone que ahí le verifican todas las patologías que usted tenía diagnosticadas en su historia clínica hasta el momento de su retiro. ¿Ok? Listo. Bien. Eh, se puede hacer para que usted de pronto que le quieran pagar algo de más, debe solicitarlo ya por proceso de litigio y demanda, porque en ese momento usted está ya en uso de buen retiro y pues no va a haber nada ahí. Pero sí se puede hacer, pero por un proceso de demanda, ¿no? Y un proceso de sí, litigio donde se determine la causa de la pérdida. No, eso se llama tinnitus, lo que su merced tiene. O sea, como un zumbido a toda hora, eso se llama tinnitus. sí, Entonces, sí, ¿qué sí. debe hacer? El otorrino qué puede hacer? ¿No? Él le puede mandar un audífono enmascador
bueno, un audífono que le ayude para eso. Eso sí, un concepto, enmascador, bueno, es un audífono, eso por ahora. Y el resto ya está con un abogado porque usted ya le hicieron junta de retiro. Ok, Sí, señor. Listo. Entonces, gracias. mire, sí, señor. Lo que pasa es que, ya le doy la palabra a Rubén, lo que pasa es que la mayoría de las enfermedades son silenciosas. Por ejemplo, usted tiene artrosis, usted comienza a traquear o a dolerle, o lo que vimos, decimos que el crujido de las rodillas. A todos nos pasa. Después de los 30 es más común. Pero ya cuando ocurre es porque ya hay un tipo de afectación en el órgano. La diabetes, la hipertensión, hay momentos en que ya han afectado otros órganos como la parte de los riñones. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque las enfermedades laborales y las enfermedades comunes en general son silenciosas y a veces son progresivas. Rui, te escucho. Pues ahí hay un tema grande como de generación de conciencia, porque pues somos de una cultura en la que tendemos mucho a aguantar y a desestimar. Entonces hay muchas enfermedades que no siempre son silenciosas, sino que gritan desde el inicio, dan síntomas, que una jaqueca, que un dolor aquí, que un desvanecimiento allá, pero usualmente decimos, es de pronto porque usualmente las personas que les pasa tienen enfermedades de base, les dicen, no, es mi hipertensión, no, es mi diabetes. Entonces lo descuidan y también es un tema de que no tenemos la cultura de ir al médico a tiempo. Somos de último momento, entonces hasta que no nos de verdad no está muy mal y está avanzado y está muy grave, no vamos al médico, entonces no hay como un seguimiento y creo que ahí se pierde mucho como de la continuidad de la atención oportuna y de la detección porque no le prestamos atención. Entonces muchas veces yo me he encontrado casos de trabajadores que pierden capacidad laboral, pero en teoría para la EPS o para la ARL es de manera muy inmediata o muy corta, entonces desestiman que sea laboral, pues porque como la persona no dio síntomas o no manifestó anteriormente, entonces eso se descarta y lo toman por enfermedad general. Entonces sí es como un poco el concientizar al trabajador y nosotros mismos de estar pendiente y de estar, pues, estar atentos a la salud. Sí, es que eso es lo que pasa. A veces nosotros nos descuidamos ya después de los 30. Bueno, tenemos que tener unos estilos mejores de vida, ¿no? Unas condiciones mucho mejores porque a veces descuidamos esas condiciones. Bueno, en temas de enfermedades laborales en las empresas, pues obviamente sí debemos tener, ya compañero de él, le doy el micrófono, debemos tener un control médico exhaustivo a los trabajadores desde que ingresen y durante, pues obviamente, la ejecución de sus labores y al retirarse. Tenemos que realizar de manera periódica, pues, las mediciones de higiene a los factores de riesgo que se encuentran expuestos, pues, mis trabajadores. Sí, no debemos dejar de lado ese sistema o el sistema de vigilancia epidemiológica, monitorear en todo momento o en todos los tiempos, realmente exposición de los trabajadores expuestos a factores de riesgo higiénicos, asegurar que los trabajadores tengan diagnósticos de enfermedad laboral o los que tengan, asegurar que los trabajadores que tengan diagnóstico de enfermedad laboral, que se realicen todas las actividades de rehabilitación, mejorar en lo posible o controlar las condiciones inseguras que se identifiquen en los puestos de trabajo. No podemos dejar de lado la dotación de los elementos de protección personal para obviamente disminuir y pues sobre todo atenuar la exposición a los factores de riesgos identificados. Tampoco podemos dejar de lado el capacitar frecuentemente a los trabajadores, sobre todo sensibilizarse sobre estos riesgos. Señores, miren, el inicio de este curso, las primeras clases de este curso, el curso se divide realmente en dos etapas, ¿no?
La primera es un tema más de conocimiento general frente a lo que son enfermedades laborales, accidente laboral, calificación de pérdidas de capacidad laboral, entre otros. Siempre tenemos que tener claro que la idea de estos cursos o de este curso en especial, más que realizar unas investigaciones de accidentes o enfermedades y obviamente incidentes, es que conozcan un poco más cómo es el manejo real y la parte administrativa real que viene después o que conlleva después a ser diagnosticado o tener un accidente laboral. Y la responsabilidad que tenemos frente a estas situaciones, no solo como organizaciones, como empresas o asesores, sino como trabajadores y como seres humanos. A veces nosotros dejamos de lado todo ese control, todo ese ejercicio y cuando nos damos cuenta ya es un poco más complejo. Bueno, vamos a hacer algo. Le voy a dar la palabra al señor Dedel y les voy a decir o les voy a enviar. Vamos a hacer un ejercicio corto. Ese ejercicio corto vamos a hacerlo en salas compartidas. El señor que tiene el nombre de él puede descargar, puede hablaros, por favor. Ese ejercicio es la parte inicial de cualquier procedimiento de investigación. ¿Por qué? Porque nos habla de la construcción de un procedimiento y de unas características de cada perfil, de algunos perfiles. ¿Ok? Entonces, les voy a mostrar un poco. El taller que vamos a hacer va a ser corto, va a ser más o menos yo creo que nos tomamos 30 minutos, más no creo que que nos gastemos. Vamos a ingresar a salas compartidas, yo los habilito. Entonces, aquí yo les digo, bueno, como ya hemos visto la clase, ustedes me van a decir, bueno, ¿cuál es el perfil que deben tener los investigadores de accidentes? ¿Ok? Entonces, si ustedes dicen, no, que tiene que ser de miembro del COPAS, sí, pero ¿qué conocimientos debe tener para investigarlos? O para ser miembro de ese equipo investigador. ¿Cómo lo escogería? ¿Al azar? Listo. Que el encargado del sistema de gestión, ¿qué competencias o qué formación debe tener esa persona y demás? Entonces, yo que quiero que me describan un perfil general de aquellas personas que pueden o que deben adelantar la investigación. Segundo, yo les doy unas responsabilidades de algunos cargos como empleados, como el jefe inmediato, como el responsable de seguridad y salud en el trabajo. Yo les doy algunas. Ustedes me describen por lo menos dos más por cada uno. Dos más por cada uno. ¿Ok? Son cuatro. Perdón, son cinco. Por último, yo les entrego un diagrama, digamos que un procedimiento, donde se va a desarrollar el flujograma del procedimiento para investigar accidentes. ¿Ok? Entonces ustedes me van a escribir solamente las actividades y quién va a ser el responsable. Por ejemplo, en el inicio, cuando se reporta el accidente, el responsable va a ser tal, informar sobre el hecho, quién debe serlo, quién va a convocar el equipo, quién va a iniciar la investigación y la recolección de pruebas, o aquí cómo se debe hacer, cómo se analizan los hechos y demás. Ese es el procedimiento que vamos a hacer. Yo les voy a compartir en este momento un enlace. Un segundo. Por favor, copien. Cópienlo, guárdenlo, por favor. Tómense 5 minutos. Cópienlo, guárdenlo, ingresen. En ese enlace, ustedes me van a escribir el correo electrónico, cualquiera, el de cualquiera, y el nombre de todos los participantes, ¿ok? Luego van a dar clic aquí donde dice taller. Él, pues, va a enviar a un formato, que es este documento.
Se ve así, pues obviamente porque está en línea, entonces no lo van a trabajar en línea. Dan archivo, descargar Microsoft Word y lo descargan en Word y lo van a trabajar en Word. ¿Ok? Lo van a trabajar en Word. Cuando lo terminen, simplemente dan agregar taller o cargar archivos y me envían el documento. Eso es todo. ¿Sí les quedó claro? ¿No? Repito. Les acabo de enviar un enlace, ¿cierto? El enlace dice grupo taller grupal 1. Primero escriben un correo cualquiera. Luego, el nombre de los participantes del curso. Dan clic donde dice taller. Él los va a enviar automáticamente a este documento. En este documento ustedes tienen que hacer archivo, descargar Microsoft Word, lo descargan, lo abren en Word. Una vez abren en Word, pues yo les dejo una parte donde explico cómo es el tema del manejo de las salas, que ya también se las voy a explicar. Dos, ustedes deben socializar, como son como 4 puntos. El primero, que me digan cuál es el perfil que debe tener una persona que va a investigar. ¿Ok? Dos, yo les entrego unas responsabilidades para algunos cargos. Entonces, yo donde les coloco acá responsabilidades que su equipo propone, entonces ustedes escriben tres responsabilidades adicionales que debe tener el empleado frente al tema de investigación de accidentes o el tema de accidentes. El jefe inmediato, igual, ¿qué responsabilidades tiene? 3 más. Y así para todos los cargos. Luego, cuando lleguen al punto 3, que es el último, simplemente deben hacer el procedimiento. ¿Quién inicia con el procedimiento? ¿Cómo quién informa o quién debe informar? ¿Quién debe convocar pues el equipo investigador o cómo se debe hacer y quién es el responsable, quién inicia la investigación y demás? Este es el ejercicio. Por eso se hacen en salas, porque es que en esta parte, es que realmente se aprende. Y si no se hace el diagnóstico, perdón, el procedimiento inicial, pues no podemos hacer mucho. Después de ello es que ya comenzamos y demás. Ah, ya les envió el Word. Les voy a enviar el Word por acá también. ¿Listo? Entonces, como estamos son las 8 de la noche, la idea es que ese ejercicio lo realicemos en 45 minutos. Cuestión que antecitos de las 9 lo podamos socializar y continuar con la clase en los últimos 20 minutos que nos hacen falta. ¿Listo? Esa es la idea. Entonces, yo habilito las salas. Présteme atención, por favor, en este punto, porque solamente yo voy a hacer este ejercicio una vez. Yo lo hago una vez por curso, no lo hago más. Eh, no, pues la idea es que lo hagan ahorita. La idea es que ustedes se ingresen a la sala, socialicen, terminen y lo envíen ahora. Los que lo van a hacer individual, lo hacen individual y lo envían hasta el mañana o hasta el fin de semana. ¿Listo? Sí, solo una persona envía el Word diligenciando el formato. Entonces, presten atención. Yo voy a crear 5 salas. ¿Ok? Esas 5 salas, presten atención porque les va a aparecer, apenas yo les diga ya, les va a aparecer en pantalla que los están invitando a sala de grupos compartidos, estén en celular o no. Denle sí o acepto. ¿Listo? Para que vayan a la sala de grupos compartidos. Solamente le va a aparecer en pantalla una vez. Si le da rechazar, le toca que me escriba, o que me llame, o que me hable por acá. Porque si no, pues le toca de manera individual, manual, y yo les explico ahorita a los que se queden. Por favor, presten atención porque en 2 minutos, en 1 minuto, les voy a habilitar las salas para que por favor ingresen y yo ya una vez vea que todos estén en salas, ingreso y miro cómo van. ¿Listo? Presten atención. Ya en ese momento les estoy enviando la invitación.
acéptenme la invitación. Comité paritario, el trabajador sí se puede. Volvieron a sacar. Sí, porque ya terminaron. Ay, no, profe, espere, porque no ve que No acuérdese que alcanzamos a copiar los Nos nombres. faltó el cronograma, maestro. Los Profe, nombres. danos 2 minutos mientras terminamos el cronograma, por favor. Listo, 9:10. Apertura de las salas, por favor, ingresen ya. Listo. Sí, el profesor nos atropelló. Profe, ¿qué pasó? Otra vez nos volvió a sacar, profe. Profe, nos falta, Es que ya son las 9:20. profe, otros 5 minutos. No, yo veré la retroalimentación. No, Primero, muchachos. ¿cómo les pareció en la actividad? Imagino que Bien. todos anotaron los nombres. Bien, profe, ya lo cargamos ahí al link que su merced envió. Nos faltó Perfecto. un poquito, ¿lo cargamos así? ¿Con lo que nos falte? Sí, cárguenlo así. Ok. Por favor, mire, ¿por qué inicié con esto? Présteme la atención, ¿por qué inicié con esto? Porque lo primero que ustedes deben hacer es un procedimiento de investigación. El procedimiento de investigación. Yo entiendo que nosotros a veces queremos realizar una investigación, queremos realizar los formatos, el FURAD, el FUREL, pero muchas veces no tenemos documentado ninguno de los procedimientos, no tenemos documentado ninguna de las actividades. Muchas veces no sabemos ni por dónde iniciar. Por eso era este primer ejercicio. Yo espero que les haya gustado, espero que lo hayan realizado a conciencia. Vi que sí, estuve en la sala, sino que tuve un problema y me salí. Por eso entonces me quedé un poco corto. Espero que el ejercicio les haya gustado realmente. Mañana nos veremos, si Dios lo permite, a la misma hora. Socializamos y les doy, si quieren, un espacio para que continúen. ¿Listo? Les deseo Listo. una feliz Vale, resto de profe, día. gracias, que estés bien. Chao, que estén bien. Buenas noches.